Esta es la primera conferencia de la jornada del día de hoy de la Feria Internacional del Libro en Azcapotzalco. Lo presento, soy Salvador Vázquez, miembro de la Brigada para Leer en Libertad, y vamos a hablar acerca de un libro bastante importante. Comienza ya a hacerlo, está recién salido de la imprenta, pero va a dar muchísimo de qué hablar. Siempre hemos pensado que la clase política mexicana es una clase que siempre está muy lejana de nosotros y de la sociedad y de la gente que está en una feria de libro o está en el mercado o va en el microbús hacia el trabajo, la que aborda el metro todos los días. Y esto parte porque una de las premisas del libro es que todo hombre que es político se convierte en un ser público y por lo tanto es importante su forma de actuar y que tenga congruencia con su política. San Juana Martínez siempre se ha caracterizado por ser una periodista muy valiente, echada para adelante, comprometida. Ha abordado temas muy complejos, muy difíciles, punzantes, incómodos para la mayoría de la gente. Hay cosas de las que todavía no nos atrevemos a hablar en público, y ella fue una de las primeras, si no es que la primera, en denunciar la pederastia que se está dando en el clero mexicano. Y también ha hablado acerca de los migrantes, de la situación de los migrantes mexicanos. También siempre haciendo reportajes de investigación muy importantes. Y Las amantes del poder es un libro que mientras yo lo estaba leyendo prometí, y se lo comentaba a San Juan hace rato, que yo cuando comencé a leerlo me hice la promesa de no encabronarme. Ya sabemos de qué clase de gente va a hablar el libro, y prometí no hacerlo, pero no pude. Terminé muchísimo más encabronado de lo que ya estaba, pero también terminé consciente de que tenemos que dar la lucha, de que tenemos que seguir adelante, de que cada libro que se reparte, cada libro que se lee, cada libro que se rola es importante para recargar la pila y dar batalla a esa clase política que se ha vuelto un monstruo en la mejor de sus acepciones. Son personajes que de alguna manera terminan siendo bizarros, absurdos, perversiones, alcoholismo, droga. Esto parece un anuncio de periódico amarillista de los 70s, ¿no? Cuando se juntaban los chavos a escuchar rock and roll. Pero ahora la clase política es la que hace esto, y no hay algo que parezca que pueda detenerlo, ¿no? Básicamente el libro nos habla de seres que ya conocemos, ¿no? Y que conocemos el tamaño de lo que pueden hacer. Comienza con Peña Nieto, y con la historia de la amante perenne de Peña Nieto, hasta que la gaviota se entera y ahí hace una negociación bastante fuerte, pero pasa por Luis Telle, secretario de Comunicaciones y Transportes en el régimen calderonista, pero que había pertenecido al PRI desde el salinato, y pasa por políticos tal vez menos conocidos, pero no por eso deja de ser menos aberrante de lo que son capaces de hacer. Tenemos el caso del Casinero de Calderón, que yo creo que es el caso más duro del libro. Hay que agarrar aire conforme uno va leyendo ese reportaje. Hay que ir teniendo mucha calma, porque lo que se cuenta no es fácil. Se habla de violaciones,
se habla de violencia doméstica, es un común denominador de los políticos que se encuentran en este libro. Todos son violentos, todos abusan del poder, y también otra de los hilos conductores del libro es que en la mayoría de los casos las mujeres siempre dicen que algo pasó, que el hombre que las había conquistado y del que se habían enamorado las trataba muy bien, eran príncipes, las trataba como reinas, las trataban como princesas, y de repente llegó el poder, entró a su cabeza y lo convirtió en un ser maligno y deleznable. ¿Quién sabe por qué? Y tenemos el caso de la princesa del reggaetón, ¿no? Que es amante también del buen buen Aristóteles, gobernador de Jalisco, y que no lo baja de pendejo, y lo dice literalmente, ¿no? Ese güey es un pendejo. Es grave lo que está pasando. No puede ser que esa clase política sea la que nos gobierna. No puede ser que dos de los juristas más importantes del país se hagan la una a una para evitar que el juez le dé pensión a su exmujer. Y si uno se pone a reflexionar y dice, si estos dos tipos son los juristas, los más destacados del país, y son capaces de desviar el poder, pues entonces, ¿qué chingados hacemos? ¿Por dónde le vamos a entrar? Se supone que ellos deben ser los que van a regir legalmente a nuestro país, son los que le están dando el orden, y son los que crean el desorden, son los que dicen, pues es no paro, ¿no? O sea, ¿cómo le hago? Emíteme un fallo para que yo le pueda dar menos de pensión a mis dos hijos autistas, a los que por cierto no quiero ni ver. Eso es no tener madre. Pues sí, efectivamente. Y así se va haciendo el recorrido general en todo el libro. O sea, no hay uno que se salve. Quizá haya una que se salve, pero en términos generales hay mucha perversión, hay vueltas de tuerca que yo creo que solo ocurre, pero nos gustaría que San Juana nos contara y comenzáramos preguntando de San Juana, porque bueno, ya sabemos que el ser que nos gobierna máximo a nivel federal, aparte de que no lee, o bueno, la Biblia, pero no toda, nada más la casa editorial, tiene ahí unas historias torcidas, tiene fama de ser buen amante, tiene fama de ser súper mujeriego desde antes de que llegara siquiera a la gobernatura del Estado de México, y de repente cuando llega a ser ya parte del gobierno del Estado de México, ¿a quién conoces? Cuéntanos esa historia, empecemos por ahí. Muchísimas gracias por la presentación, Salvador, gracias, porque es un lujo y un privilegio tenerte aquí cerca. Muchas gracias. Gracias por la complicidad. Yo quisiera empezar dando las gracias a la Feria Internacional de Azcapotzalco, delegado por esta magnífica feria que cada año con año se va consolidando y va atrayendo más gente, más chintololos. Esta semana todos somos chintololos. Y es verdaderamente esperanzador ver que la cultura, que en algunos gobiernos la cultura sigue siendo importante, porque es un balón de oxígeno, es el último reducto que nos queda por diversificar las necesidades de los mexicanos, y sobre todo por el esparcimiento, por la lectura, por la literatura, la narrativa, estas expresiones artísticas que son tan necesarias actualmente en nuestro país. Un país que está asolado, después contesto tu pregunta, un país que está asolado por las presiones
para controlar la libertad de muy distinta índole, particularmente con la ley de telecomunicaciones, que es un peligro porque nos quieren censurar, imagínense ustedes, internet. Enrique Peña Nieto en su tic autoritario pretende controlar las redes sociales, pretende controlar esa libertad que existe en esa isla que es internet, y pues no lo va a conseguir porque tiene el rechazo de la mayoría de la sociedad mexicana. Y bueno, dicho esto, yo quería hacer un libro que no tuviera nada que ver con mis anteriores temas. Ustedes saben que yo tengo 3 libros sobre la pederastia clerical, que son los abusos sexuales del clero. Cuando yo empecé a escribir esos libros, en México era un tabú hablar sobre la protección de los cardenales y los obispos mexicanos a curas pederastas. Todavía sigue siendo un tabú en algunos sitios, pero ya no tanto. Y hay luchadoras sociales tan importantes como Julia Klug, que está aquí adelante. Ella es un símbolo de lucha. Es una mujer que fue abusada sexualmente a los 6 años en Guatemala por un sacerdote criminal que no fue castigado nunca, y desde entonces ella se comprometió en la lucha para reivindicar a las víctimas de abusos sexuales de sacerdotes en el mundo, pero particularmente en México, porque se siente muy mexicana, ¿verdad, doña Julia? Muchas gracias por su lucha, gracias por lo que ha hecho hasta ahora por las víctimas, gracias porque sabe usted que son momentos emblemáticos también, porque se ha hecho santo a un papa como Juan Pablo II, que fue el gran encubridor de los sacerdotes pederastas. Es ya el santo de los pederastas, se le conoce ya así. Yo creo que no es un santo, es una alcancía más. Es una alcancía más, no es un santo. Así es. Gracias, señora. Gracias a usted por estar aquí. Gracias. Y entonces yo quería, después de esto, de mencionar esto que es tan importante por el momento que estamos viviendo, platicarles a ustedes por qué he escrito este tipo de libro. Quería desmarcarme de lo que he hecho hasta ahora. El anterior libro es sobre el narcotráfico y las redes criminales que existen a lo largo y ancho de México, que surgieron, se multiplicaron en el Calderonato y que ahora siguen multiplicándose con Enrique Peña Nieto en Los Pinos. Y quería darle un quiebre, quería hacer una cosa distinta, porque ustedes bien saben, las amenazas están a la orden del día, y dije, pues voy a hacer algo más light. Y entonces pensé en este tipo de libro, que en realidad no me salió light, o sea, es imposible, porque salió muy pesado, porque no es nada light meterse en asuntos que verdaderamente tienen que ver con la dignidad de las mujeres. Cómo hay hombres de poder de todos los partidos políticos que utilizan ese poder para dañar a sus mujeres, a sus amantes, a sus esposas, a sus exparejas. Y yo quería descubrir ese universo que estaba como tapado. Veía como en Estados Unidos, cuando un presidente le es infiel a su esposa, como en el caso de Mónica Lewinsky con Bill Clinton, ustedes recuerdan, pues fue un escándalo para todo, un hecatombe para el gobierno, y aquí no sucede nada. Entonces, cuando surgió la idea fue cuando la amante de Enrique Peña Nieto, porque Enrique Peña Nieto tenía sus esposas, pero iba cambiando de esposas, pero no de amantes. Sí, su amante, Maritza Díaz Hernández, que estuvo con él 9 años, incluso después de casado con la gaviota que ustedes conocen, Angélica Rivera, pues me pareció muy importante que ella diera a conocer en un video que Enrique Peña Nieto estaba desatendiendo sus obligaciones como padre, ¿no? Particularmente lo que tiene que ver con la atención a su hijo. Es un hijo legítimo que nació fuera del matrimonio, pero reflejaba muy bien al personaje. Como en ese momento surgió también el caso de Góngora Pimentel, el exministro de la Suprema Corte de Justicia, que para muchos era un prohombre, un hombre progresista de izquierda, que sin embargo, personalmente, pues había sido capaz de encarcelar a su esposa 1 año y medio y de afectar a sus 2 hijos autistas a ese nivel. Entonces se acumularon estos casos a nivel mediático, y a mí me pareció interesante abordar lo que estaba sucediendo en este ámbito que nunca antes se había tomado en cuenta, porque normalmente estas cosas se dicen, bueno, pertenecen al ámbito personal.
Esa es su vida personal y nada nos interesa. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuándo la vida personal de un político se convierte o se debería convertir también en público? ¿Por qué es tan importante lo que sucede en su esfera personal a su vida pública? Una persona que hace fechorías dentro de casa, de puertas adentro, no puede ser nunca un buen funcionario, un buen político. Entonces tenía mucho que ver con la lucha de las feministas en los años 60 y ese lema que decía, lo personal es político, porque los mayores abusos suceden de puertas adentro, dentro de casa. Entonces dije, vamos a romper este tabú, así como rompimos en el 2004, cuando saqué mi primer libro sobre el Vaticano, denunciando lo que estaba sucediendo. Rompimos un tabú que era exhibir los abusos de la Iglesia Católica, de este poder omnipresente en México en toda la historia, que se ha encargado de involucionar a nuestro país y no dejarnos avanzar a los ciudadanos. Pues ahora quise romper ese tabú que existe en torno a la clase política mexicana, que tiene que ver con los abusos de poder. Porque muchos de ustedes podrán pensar, bueno, lo que le hace a su esposa o a sus amantes no tiene nada que ver con su vida política. Pues sí tiene que ver. Y se los voy a explicar con la pregunta que me ha hecho Salvador en el primer capítulo que está dedicado a Enrique Peña Nieto. En ese capítulo yo hago mención de la historia de amor entre Enrique Peña Nieto y su amante Maritza Díaz. Fue su compañera de vida y es un amor que surgió desde el Estado de México antes de que él fuera gobernador. Él estaba casado con Mónica Putrini y obviamente ella lo sabía, pero después de eso se fueron enamorando y Enrique Peña Nieto, ustedes saben que ha sido acusado y hay un correo electrónico que ahí circula en donde dice que él es responsable de la muerte aparentemente accidental de su primera esposa. Ustedes recuerdan ese correo electrónico en donde se le acusa de haberla asesinado incluso Enrique Peña Nieto, cuando Jorge Ramos, el periodista de Univisión, le pregunta de qué murió su esposa, él no puede decirlo. Y está ese video en YouTube donde dice destertores, no da una explicación lógica sobre la muerte de su propia esposa. Bueno, en ese sentido, yo creo que era muy interesante ver cuál era la relación del inquilino de Los Pinos, del ejecutivo en este momento en México, porque yo no le digo presidente, le digo inquilino de Los Pinos, porque llegó cuestionado al poder por un fraude electoral. Entonces era muy importante ver su relación con las mujeres. Al mismo tiempo que mantenía esa relación con Maritza Díaz, mantenía otra con una regiomontana con la que también tuvo un hijo. Es un niño que murió a los 2 años de un problema cardíaco. Y luego finalmente decidió tener un hijo con Maritza. ¿Por qué es tan importante esto? Porque él al hijo no lo reconoce al principio. Y Maritza tuvo que parir por orden de Arturo Montiel en Estados Unidos. Esa es una de las revelaciones del libro, que muestra la intervención de Arturo Montiel desde muy pronta etapa, de cómo fue gestándose la creación del candidato presidencial que iba a ser impulsado por Televisa. Otra de las revelaciones que pude encontrar a través de la investigación fue que Televisa le pagó la casa a Enrique Peña Nieto y a la Gaviota recién casados. Ustedes recuerdan esa casa en Las Lomas que tiene 7 u 8 habitaciones. Bueno, existe una grabación en donde Enrique Peña Nieto es cuestionado por su amante, está enfadada porque le dice, oye, ¿cómo es que le compraste esa casa a Angélica Rivera? Y él le dice, no se la compré yo, se la compró Televisa. Esto demuestra la teoría que se ha dicho desde el primer día hasta ahora, que la ascensión de Enrique Peña Nieto a Los Pinos fue una operación maquinada, estructurada
desde las cloacas de Televisa y desde otros estamentos del poder encabezados por hombres siniestros como Carlos Salinas de Gortari. Esto demuestra que así fue, porque si Televisa es capaz de comprarles una casa en Las Lomas de no sé cuántos millones de pesos, pues imagínense ustedes. ¿Qué más? Pues la otra parte es lo que demuestra también la actitud que tiene Angélica Rivera con el hijo nacido fuera del matrimonio. Un hijo que en el 2010 finalmente Enrique Peña Nieto decide darle su apellido. Se le cambian los papeles mexicanos, pero no quiere cambiar los documentos de Estados Unidos, porque recuerden que ese niño nació en Estados Unidos. Y esa actitud es tremenda, ¿no? La de Angélica Rivera. Sí, Angélica Rivera lo acepta a los 3 hijos oficiales, ¿no? Entre comillas, de Peña, pero en una actitud verdaderamente increíble, porque aparte son 2 mujeres que están contrapunteándose, ¿no? Uno solo pudiera pensar que a veces los hombres son los únicos capaces de generar violencia hacia la mujer, y es sorprendente el diálogo que tiene Angélica Rivera con Maritza, y hace que Peña Nieto esté escuchando la llamada y le dice a Maritza: tu hijo es un bastardo. Como si fuera un diálogo de Televisa. Un diálogo de Televisa y de telenovela. Y es, a mí me causa escozor, porque usualmente nos han enseñado que la violencia es muy lineal, siempre hay uno más fuerte, uno más poderoso, pero difícilmente nos hacen ver que se puede dar entre iguales. Lo más lastimoso es que una mujer esté ejerciendo una violencia extrema hacia otra mujer. Una mujer le está pidiendo a su marido que sea lo que sea presidente, puede ser cualquier otra persona, puede tener cualquier otra actividad, le pida que abandone a un hijo, porque es un bastardo. Y también le pida que le recorte todos los derechos posibles. La pensión ascendía a 200,000 pesos. Sí, Enrique Peña Nieto le daba una pensión de 200,000 pesos, y después, cuando la gaviota descubre su relación con su amante, porque después de casados Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, él sostuvo la relación con ella 1 año más, y antes le daba 200,000 pesos de pensión y ahora le da 40,000. Lo más importante ahí es la denuncia que se hace contra la discriminación de este niño. Este niño es discriminado, no es incluido en el séquito presidencial, es decir, las fotos oficiales, por supuesto, no quiere Angélica Rivera que el niño esté presente. El niño no convive con sus medios hermanos, que son como sus hermanos en realidad también, ni sus hermanas, su hermano, ni sus 2 hermanas. Y realmente esto es terrible, porque existe una grabación, es al acceso que yo he tenido a las grabaciones entre Enrique Peña Nieto y Maritza Díaz, grabaciones que en su momento, una parte de ellas yo las hice públicas, y que en este país ningún medio de comunicación las publicó, aparte de sinembargo.mx, y solamente los medios estadounidenses fueron capaces de publicarlas. Aquí nadie, ni siquiera una radio, ninguna televisora, ningún periódico fue capaz de reproducir esas grabaciones. Nos se dejaba claro que Enrique Peña Nieto está traicionando su obligación como padre y ha manipulado los juzgados del Estado de México para su favor, para perjudicar a su expareja y a su hijo legítimo. Esa grabación entre Maritza Díaz y Angélica Rivera es reveladora, porque es una voz de una mujer que es muy distinta a la que utilizan las telenovelas. Esa voz dulce no tiene nada que ver con la voz que es escuchada cuando ella le reclama que haya sido amante de su esposo y le insulta, ¿no?
y le dice como si fuera en un diálogo esto de telenovela que su hijo es un bastardo, cuando en realidad no es cierto, porque su hijo ya está legítimamente registrado. Ese es uno de los casos. Hay muchos entresijos en ese capítulo que ustedes van a disfrutar porque son temas y episodios de la vida de Enrique Peña Nieto que no se conocen y que es importante conocerlos porque, bueno, finalmente es el hombre que está dirigiendo los destinos de este país y que por desgracia lo está llevando a la ruina con tantas reformas improductivas y reformas que son verdaderamente nefastas, como la energética, o la hacendaria, o la educativa, o ahora la de telecomunicación. Es tremendo. Entonces, ese es uno de los capítulos que nosotros ya les platicamos, pero yo creo que hay capítulos también muy interesantes. Muy interesantes. Para mí, para más o menos llevar una continuidad, recién hablábamos de que Montiel manda a Maritza directamente, o sea, no fue una petición, fue una orden, la manda a Estados Unidos a tener un hijo. Pero Arturo Montiel, si se acuerdan de Arturo Montiel, el que iba a acabar con las ratas, yo diría que el buen juez por su casa empieza, pero fue incapaz. Y está ahora nuevamente en el foco público porque su ex esposa de nacionalidad francesa le está reclamando el poder ver a sus hijos. Como ustedes saben, se divorcia Montiel, su ex esposa se regresa a Francia, él se queda aquí, y en un viaje, ¿no?, que legalmente le asistía a Montiel, ¿no?, ya nunca se lo regresa. Y empieza a mover sus influencias, empieza a mover a jueces, empiezan a ejercer medidas dilatorias en el proceso. Se presentan una y otra vez pruebas que asisten la razón de la petición de la ex esposa de Montiel. Y San Juana en el Inter nos va diciendo de cómo es que se forjó esa relación amorosa. Es curioso porque todas las mujeres que salen en este libro siempre comienzan diciendo que fue una relación sumamente amorosa en un principio, sumamente amorosa. A Montiel le llaman príncipe, la trataba como príncipe, como princesa, y él era un príncipe. Jamás dio visos de nada, ni de que se estaba enriqueciendo ilícitamente, cosa que uno empieza a cuestionar, porque ella misma cuenta que en una de sus citas, él va por ella en helicóptero y se van a Valle del Bravo. Entonces de repente uno dice, bueno, o está usando recursos del erario público, ¿no?, o de plano sí tiene mucho dinero, ¿no? Pero uno se tiene que preguntar, pues, ¿de dónde? Bueno, sí nos gastan. Ayer vimos a la gaviota con sus hijas en el Vaticano, ¿no? No sabemos si ese viaje lo pagó el gobierno de México, pero seguramente es un viaje hecho por el erario público, ¿no? Y Bersini siempre dice, siempre el mundo de Bersini siempre mantiene esta tesis, y de que estaban sumamente enamorados, que Montiel, por las presiones que le desata el destape de su enriquecimiento ilícito, él de repente pasa de beberse un litro de agua de Jamaica diario a un litro de whisky diario, ¿no? Era mucha presión. Entonces ella jamás se dio cuenta de que era un alcohólico. Es muy interesante porque Maud Bersini, como ustedes saben, tiene 3 años de no ver a sus hijos. Arturo Montiel ha secuestrado literalmente a los hijos con la corrupción de los jueces en el Estado de México que él sigue controlando. Es un caso que ha llegado a las instancias internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es un caso que muestra perfectamente la corrupción gubernamental y el enriquecimiento ilícito de un hombre tan siniestro como Arturo Montiel, padrino y tío de Enrique Peña Nieto. Cuando a Maud Bersini no le permiten ver sus hijos, yo recuerdo que fue la primera vez que la entrevisté, y ya estaba Enrique Peña Nieto, acababa de llegar a Los Pinos. Yo le dije, yo creo que va a ser muy difícil que tú veas a tus hijos en 6 años. ¿Por qué?
porque es obvio que el poder político está influyendo en el sistema judicial para que esa mujer, que tiene el legítimo derecho de ver a sus hijos, no se le permita. Y entonces Montiel y Maud Bersini encabezan una historia en un capítulo que está incluido en este libro, muy interesante porque es una historia de metamorfosis, de cómo Montiel ya estaba siendo, o sea, ya era casado y se enamora de Maud Bersini siendo casado. Entonces yo le pregunto, pero si él ya estaba casado, pues tú ya lo sabías, sí, pero ya no dormía en la misma habitación que su esposa. Eso es lo que le dijo él a ella. Y bueno, a lo mejor puede ser verdad o no, pero independientemente de eso, es cómo estas mujeres a veces llegan a la vida de estos políticos. Ella vio el enriquecimiento ilícito de Arturo Montiel. Yo se lo pregunto, ¿tú nunca te cuestionaste el tema del dinero, de los lujos, de el número increíble de propiedades que Arturo Montiel fue adquiriendo a lo largo de los años de gobierno? Porque hay un enriquecimiento ilícito y había un montón de denuncias y de investigaciones que cuando Enrique Peña Nieto llegó al Estado de México como gobernador, la cerró, les dio carpetazo. Entonces yo cuento ahí toda la historia de corrupción, en donde está incluida también Maud Bersini, en algunos sentidos, porque ella era propietaria junto con Montiel de algunas empresas inmobiliarias. Y también, pues ella sabía perfectamente de cómo se obtenían estos recursos, porque lo veía, aunque ahora ella dice que bueno, que no. De hecho, mucha gente le dice que por qué no hace público las aberraciones en el poder de Arturo Montiel, pues sencillamente porque tal vez tenga miedo de aparecer como cómplice. De hecho, fue acusada judicialmente como cómplice. Detrás de toda esta historia está, recuerdan ustedes el caso de Florence Cassel, como Florence Cassel fue liberada a pesar de tener una condena de 60 años por secuestro. Y bueno, todo el montaje que hizo, evidentemente terrible e inaceptable, que hizo este hombre de la seguridad de Calderón, Genaro García Luna. Ahí prefiero olvidarlo, fíjense ustedes que ya ese siniestro, horrendo tipo que ha amenazado a Anabel Hernández. Y finalmente lo exhibe, ¿no? Exhiben cómo sería este montaje con Florence Cassel. Finalmente es liberada, regresada a Francia, recibida con alfombra roja en una operación de Estado. Ella es enviada, escoltada en el aeropuerto, y pareciera que a Maud Bersini le entra la duda si no hubo un intercambio entre el gobierno de México y el gobierno francés para que permanecieran aquí sus 3 hijos, a cambio de que enviaran a Florence Cassel a Francia. Esta es una posibilidad que se investiga también en este capítulo y que da nuevas vertientes, ¿no?, de luz sobre este caso, que muestra también de manera paradigmática cómo el poder es capaz de ser manipulado para favorecer los intereses de un grupo político y afectar a otros. ¿No, Salvador? Así es, mira, es otro caso, pero si ustedes se toman un momento para reflexionar, el nivel de violencia empieza a escalar. O sea, comenzamos a ver el entramado político, violentos cubriendo a violentos, mujeres agrediendo a las otras mujeres, mujeres agrediendo a los hijos de otras mujeres, y empiezan estos elementos extremos. Se habla ya de enriquecimiento ilícito, de manejo de jueces, prebendas, y de repente, a mitad del libro, ya cuando estaba medio encabronado nuevamente, me encontré con una historia que debo reconocer a nivel personal no conocía a fondo. Ustedes recuerdan la matanza a causa de un incendio, o el incendio que causa la muerte de 50 personas en Monterrey, del Casino Royal.
que nos da como una línea, porque ya no solo es el manejo con los cuates, sino es, le voy a vender favores políticos, voy a ejercer y voy a darles falsos permisos para instalarse, clonación de permisos para instalación de casinos donde se gana un dinero. Pero de repente, después de que al señor de los casinos lo empiezan a acusar, básicamente la información pública se quedó hasta ahí, no se sabía mucho. Y como les digo, yo desconocía la historia de Juan Iván Peña Neder y su esposa Talía Vázquez Alatorre. Es una historia sumamente dura. Los temas que se tocan en este capítulo son muy complicados. Hay una sensación de impotencia, de rabia, de ira, porque la violencia no, el punto final de la violencia es el golpe, la violación, hacer una violación tumultuaria contra tu esposo. Y resulta que Juan Iván Peña Neder aparentemente también era un gran conquistador. Talía Vázquez Alatorre jamás vio venir la violencia, eso es lo que ella dice, hasta que se casa, que empieza a modificarse nuevamente. Y le exhibe su parte nazi. Era importante que en este libro hubiera hombres abusadores de todos los partidos. No podía solamente incluir de un solo partido, porque si no iba a ser parcial. Y había infinidad de casos, entonces había que incluir pues del PAN, del PRI, del PRD, y por supuesto se trata de un panista muy unido al grupo calderonista de los casinos. De hecho tenía un puesto en la Secretaría de Gobernación y es un panista nazi. Él tiene células nazis repartidas por toda la República, y cuando se casa con Talía Vázquez, que es una diputada perredista, imagínense, una diputada suplente del PRD, pues de Michoacán, a los pocos días de estar casados le revela su identidad nazi, le revela que él es nazi y que él cree en la raza aria. Por supuesto, me gustaría que vieran una foto de él, ¿verdad? Porque de ario no tiene nada. Imagínense, y entonces él defiende la supremacía de la raza aria, tiene un cuartel al lado en su oficina, en donde tiene uniformes con esvástica, tiene toda una parafernalia de literatura nazi, el libro base de Hitler. Y entonces, bueno, le descuelga a Talía de su habitación una foto de la Virgen de Guadalupe, una imagen de la Virgen de Guadalupe, y coloca la foto de Hitler. Imagínense ustedes el cambio que su vida da. Entonces, claro, Talía lo que dice es, ¿en dónde me metí? O sea, ¿qué va a suceder con este hombre? Este hombre era tan corrupto que daba detrás de toda esta historia de amor, de violencia, de mentiras, de traiciones, hay toda una estructura de corrupción a la hora de entregar permisos falsos para la apertura de casinos a nivel nacional. Ustedes saben que la industria del casino es una de las grandes industrias que lava dinero producto del narcotráfico. Entonces hay toda una red criminal atrás de esta historia aparentemente de amor que después se convierte en un infierno absoluto para Talía Vázquez. Este tipo enloquece porque empieza a tener $2 millones en casa, en su caja fuerte, porque le iban ahí a pagar y a entregar dinero. De hecho está muy vinculado con el senador panista Gil Suar. En este momento Gil Suar es el presidente de la Comisión de Justicia del Senado. Imagínense, vinculado con este sujeto, que sigue aún vinculado, y ahorita les voy a decir por qué, porque él
organiza sexo en grupo, porque la raza aria, dice él, que practica el sexo en grupo. Y entonces una noche llega y le dice a su esposa: quiero que te pongas la bata que te compré, porque quiero que vayas a atender, que bajes a atender a mis amigos. Talía no entendía nada. Dijo: por supuesto que no, ¿de qué se trata? Él saca una pistola, un hombre muy violento, y le dice: tienes que bajar con la bata que te regalé a atender a mis amigos, porque vamos a tener sexo en grupo. En realidad, esa historia de terror que se narra con todo detalle, yo tuve acceso al expediente judicial, es una violación tumultuaria que a ella le hacen. Imagínense, la destrozan, o sea, sufre muchísimo, padece los estragos de la violencia sexual de muy distintas maneras. La violación dura, creo que 6 horas, es verdaderamente horrible, y ella al final logra salir de esta historia y encarcelar a su marido y a uno de sus violadores, a sus 2 violadores, los encarcela. Y uno de ellos sigue huido. Los violadores, es decir, Juan Iván Peña Nedet y otro de sus amigos íntimos, que también es nazi, con los que practicaba todo lo que tenía que ver con la raza aria, según esto, a ella la despreciaba porque decía que tenía... Hay una frase donde dice: yo te voy a quitar lo clase mediera tercermundista, nunca vas a pasar de perico perro, porque no tienes visión de grandeza, tienes que cambiar. Sí, ella la despreciaba porque tenía orígenes indígenas, pero al final se casó con ella. Entonces, porque ella decía: mi abuelita es indígena. Entonces, imagínense ustedes la historia, toda la mezcla. Al final los encarcela, están 2 años presos, pero después los libera de manera sigilosa un juez corrupto, y los libera a las 4 de la mañana y están libres ahora. Entonces ella padece el acoso, no solamente de Gil Suárez, porque ella en su momento denunció que Gil Suárez recibió un dinero, y ella vio directamente cómo lo recibió. Luego Gil Suárez la demandó a ella por daño moral, por daño moral, y finalmente ahora está acosada por la cuestión legal. Pero afortunadamente la historia de esperanza en esto es que ella ha fundado una asociación de defensa de mujeres violadas, porque en México solamente son denunciados el 4% de las violaciones, y de esas el 0.1% se resuelve. O sea, es muy difícil que aquí se detenga a los violadores. México es un país en donde la violencia contra la mujer es verdaderamente alta, no es combatida, las leyes no funcionan, y entonces finalmente es muy difícil, porque la violación es un delito de comisión oculta y es muy difícil comprobarlo. Las leyes no se respetan y los jueces sencillamente no les interesa detener a los violadores. Eso es lo que ella ahora está luchando, para ayudar a otras mujeres que han sido violadas como ella. Entonces esta es una historia que también tiene un halo de esperanza, ¿no? Y después, bueno, hay muchas más, pero se está cayendo el tiempo. ¿Esto está a las 6 ya? Ahorita nos coachean. Nos coachean y nos dicen sí ya, pero hay otros temas. Yo incluí a Rosario Robles, que también me pareció importante incluir. Ese es el caso inverso. Es el caso inverso, porque el abuso de poder no solamente se da en el área masculina, también se da en todos. También las mujeres cometen abuso de poder. Y Rosario Robles es la gran traidora de la izquierda. Nadie en México aglutina tanto odio y tanta ignominia por parte de su traición a la hora de que esta mujer dice que se enamoró de Carlos Ahumada. Entonces Rosario Robles obviamente no me dio una entrevista, pero fui con uno de sus enemigos, el señor. Eso se lo dejamos de tarea para crear el libro. Tenemos que crear tensión literaria. Ya. Si no, no compramos el libro. Sí, tuve acceso a un expediente judicial
Y mira, Ahora, pero mira, es curioso, pero esa declaración casi no se recuerda de Rosario Robles. no, ¿verdad? Es una declaración que la hicieron pasar rápidamente, pero Rosario Robles, a la hora de justificar por qué había desviado recursos, por qué había estado conformada, por qué había abusado del poder, la justificación es esa: es que yo me enamoré de Carlos. O sea, les digo, hay constantes, ¿no? No todos son, digo, de todos los personajes masculinos de este libro, ninguno tiene salvación. Ninguno, pero ninguno. Rosario Robles tampoco, Rosario lamento Robles decirlo, tampoco. por lo que nos toca a las mujeres. La cuestión Y está Bejarano estaba ahí para contar todo lo que tenía que contar. Entonces Bejarano, el cerebro de esa historia en donde Rosario Robles, bueno, pues ustedes recuerdan que la historia de amor entre Carlos Ahumada y Rosario Robles causó una hecatombe en la izquierda mexicana, a tal grado que lo que pretendían era afectar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador directamente, cuando se dieron a conocer los videoescándalos. Entonces yo voy con Bejarano, le digo que estoy haciendo este libro, que me interesa la historia de supuesto amor entre Carlos Ahumada, y digo supuesto amor porque le acaban de preguntar hace un mes a Carlos Ahumada si alguna vez quiso a Rosario Robles, y él dice que no. Entonces, él le hago una entrevista y luego, pues gracias a esa información que él me dio, yo tuve acceso al expediente judicial. ¿Qué tiene de nuevo el gran expediente judicial de Carlos Ahumada que tiene que ver con la vinculación con Rosario Robles? Pues las cartas de amor que escribió la actual secretaria de Seguridad de Sedesol. Y entonces, esas cartas de amor están transcritas tal cual, son cartas de amor absolutamente cursis, realmente, o sea, no, una frase. Vamos a darles una joya literaria. De Rosario Robles, no es mía. Una joya. Soy una forastera que se metió sin permiso, cuyo nombre está prohibido, que puede mañana recoger sus maletas y no pasa nada. Nada cambia, y yo que quisiera llenar de flores tu jardín, bajar las estrellas y decorar con ellas cada uno de los rincones de la casa, traer el sol y también la luna sin entender que nada de eso le está permitido a las intrusas. No es mi culpa, tampoco la tuya. Nadie nos dijo nunca que yo llegaría a respirar a través de tus propios poros. Pues sí se enamoró, ¿no? Bueno, las cartas son increíbles, o sea, hay cosas ahí muy interesantes que a mí me sorprendieron mucho. La cuestión está en que ¿qué tiene que ver el amor con hacer cosas ilícitas? Con la corrupción. Y sobre todo el mensaje de todas estas historias es la impunidad. La impunidad, ese mal endémico que padece México. Todo se resume en impunidad. Lo hago porque puedo, porque no va a pasar nada. A lo mejor una temporadita, luego salgo un rato, regreso. Y así sucedió, quedaron impunes ambos. Finalmente Rosario Robles renunció al PRD, aunque realmente todos sabemos lo que sucedió, y ahora imagínense, es priista. Se traicionó a sí misma, ha traicionado todo lo que combatió, porque ella venía de la izquierda radical. O sea, no nada más de la izquierda, no, de la izquierda radical. Entonces, este capítulo se llama El amor de la señora regenta, y empieza con una carta, y dice: nuestro amor es más grande que esta brutal prueba que nos han impuesto. Rompí las reglas y estoy pagando el precio y el juicio de una visión hipócrita. Soy una mujer como todas que se equivoca, que se enamora, que tiene afectos y desapegos. Soy una mujer que ha puesto el corazón en todo. Eso a veces es bueno, a veces no. Pero al igual que todos, exijo que se me juzgue por mis actos. Eso decía él. Eso lo dice Rosarín Tellado Robles. Exacto. Es que, yo sé que es de no creer, de no creerse, ¿no?
el tamaño de ciertas declaraciones. Otra joya. Dice, quise estar a tu lado para tomarte de la mano y apretarla muy fuerte y decirte con ese gesto tan sencillo que estoy contigo sin reservas. ¿Eh? Ese es de radionovela. Ni mi deseo de curar, de lamer tus heridas. No hay palabras, ni siquiera sentimientos que puedan compensar lo que estás viviendo, lo sé. Por eso no puedo perdonarme mi egoísmo, mis deseos de salvarme sin saber que te estaba condenando a ti. No puedo perdonarme que estés lejos de tus hijas, ¿no? Que como dice la canción que te dejo, la número 1 del CD de Ana Belén. Ahora, aunque me encontrara un ángel, dudaré que me haga volar tan alto como tú. No tiene desperdicio, es super cursi, de verdad. Y ustedes se van a encontrar con partes inéditas. Obviamente estas cartas muestran también la personalidad camaleónica de Rosario Robles, esa mujer que antes era de izquierda, radical, trotskista, y que ahora pertenece al equipo de Enrique Peña Nieto, ¿no? Que ahora se ha hecho priista, al más puro estilo traidor. Y la verdad es que yo creo que lo más lamentable es que realmente había hecho gestiones con bastante solvencia, había demostrado capacidad, había demostrado integridad, y de repente volvemos, algo pasa. México es el país donde la gente es de una afiliación política trotskista fuerte, sensible hacia la sociedad, y a la mañana siguiente le mando el track número 1 de Ana Belén para que me lleve a volar muy alto, y después, al día siguiente, ya soy secretaria de Desarrollo Social de lo que se supone que estábamos combatiendo. Exacto. Para terminar, otro de los capítulos se llama La Bella y la Bestia, y es nada menos sobre el ex procurador Sergio García Ramírez, un hombre muy violento, golpeador. Entrevistó a su ex esposa, con la que estuvo casada 20 años, y empieza así. En la noche retumban las palabras de María Gómez Rivera cuando dice: el IFE es una basura. Silencio. Luego las palabras vuelven a resonar en las paredes. Sergio acabó con el Instituto Federal Electoral. Acabó con México por haberle dado su voto a Enrique Peña Nieto. Terminó con la democracia, si se puede hablar de democracia en este país. Nada más y muchas gracias. La verdad es que para mí ha sido un placer tener esta charla contigo, y la conclusión de la que yo la verdad es que terminé bastante jodido moralmente de leer el libro, porque estaba muy encabronado, porque ya no hay manera de cambiar las cosas, y venía pensando en el trayecto de mi casa hacia la feria, si realmente no habría solución, cómo cambiar todo este rollo. Volvemos a este punto, ¿no? Juristas modificando la ley a su capricho, por un interés personal, egoísmo, poder, dinero, drogas, sexo, pornografía, prostitución, ¿no? Pero siempre la respuesta tiene que llegar de la gente. Cuando yo pensaba que iba a ser un día difícil, llegó y mi sobrina me dice: llegó un vendedor de dulces a la feria. Estábamos Marina y yo, y le compramos unos dulces, y lo que me dijo es: quiero aprender a leer. Eso vale la pena, y por eso vale la pena luchar para combatir a esos cabrones, y por eso vale la pena no permitir que nos ganen en el ánimo. No nos tienen que derrotar anímicamente, no nos tienen que hacer dudar de que hacer lo correcto es lo importante para este país. Y cada vez que nosotros regalamos un libro, estamos regalando una esperanza. Esa es la reflexión después de este libro y de esta presentación. Muchas gracias. Gracias a la Brigada Cultural, gracias a la Brigada para Leer.
en libertad, porque eso es lo que se pretende, expandir conocimiento como la Rosa de Luxemburgo lo hace también, y luchar porque México tenga más cultura, más educación y cambiar el paradigma de la masculinidad. Yo creo que es tan importante. En este libro, en la introducción, yo digo que el sueño de Simone de Beauvoir era la transformación del lugar de la mujer en las sociedades para cambiar esas sociedades. El día que México le dé su verdadero lugar a la mujer, ese día será una verdadera democracia. Nada más y gracias. Juana Martínez, muchísimas gracias por esta participación. La Delegación Azcapotzalco y la Brigada Cultural para Leer en Libertad le otorgan este reconocimiento. Muchísimas gracias. Y la queremos en Azcapotzalco. Al maestro Salvador Vázquez por su invaluable participación. Y ahora, si ustedes me lo permiten, nada más, aquí vamos a